Hubo una época en la que no solo se temía al infierno, sino a los dibujos. Sí, si un monje dibujaba algo demasiado extraño, podía terminar purificando sus pecados con fuego, literalmente. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. La iglesia medieval creía que algunas criaturas no debían ser nombradas, porque nombrarlas era traerlas al mundo. Y por eso, muchas fueron borradas de los textos sagrados. Hoy, desempolvamos 3 de ellas. Si mañana me excomulgan, fue un gusto conocerte, querido espectador. Número 1. Blemmy. Los Blemmy eran descritos como hombres sin cabeza. Su rostro estaba en el pecho y hablaban según los textos con una voz que salía desde el corazón. Estos seres aparecían en crónicas de exploradores medievales y fueron mencionados por San Agustín, hasta que la iglesia decidió que, bueno, quizá no era buena idea enseñar que existían personas sin cabeza caminando por el Edén. La teoría era simple: si eran reales no podían venir de Dios. Si no eran reales, ¿por qué tanto miedo a mencionarlos? Imagina la sorpresa de un viajero al regresar de tierras lejanas, jurando haber visto a estas criaturas, y la intriga que esto generaba en una sociedad donde la Iglesia Católica tenía un peso inmenso. Este mito no surgió de la nada. Los Blimios eran de hecho un pueblo real, una tribu que habitaba el desierto oriental entre el Nilo y el Mar Rojo. Eran un pueblo nómada y guerrero, conocido por ser una espina en el costado de los poderosos ejércitos romanos. Una posible explicación es que los guerreros blimios utilizaban grandes escudos con caras pintadas. Estaba paralizado, con mucho miedo y no me podía mover. O adoptaban posturas de combate que ocultaban sus cabezas, lo que llevó a que los observadores confundieran la realidad con la ficción. Número 2. Caladrius. En el oscuro y apestoso medievo, la medicina era, digamos, experimental. Para diagnosticar una enfermedad, no tenías una resonancia magnética, tenías al Caladrius. Un ave blanca como la nieve, tan pura que, se decía, vivía solo en las casas de los reyes. Su trabajo era simple pero brutalmente honesto. Si el ave te miraba a los ojos, te curabas. El Caladrius absorbía tu peste y volaba directo al sol para quemar la enfermedad. Si apartaba la mirada, bueno, mejor empezabas a rezar, a repartir tus bienes y a elegir tu epitafio, sin anestesia emocional. La iglesia, astuta como siempre, se apropió de la leyenda. El Caladrius, con su blancura inmaculada, se convirtió en símbolo de pureza, incluso de Cristo, volviéndose hacia los gentiles y apartándose de los pecadores impenitentes. Hasta que alguien en la iglesia dijo: ¿un pájaro que perdona pecados? Eso es competencia. Y así, el ave fue borrada de los manuscritos, pero algunos monjes decían que su canto aún se oía en los monasterios, solo antes de una muerte o un milagro. Depende de qué tan creyente fueras. Número 3. Anfisbaena. Si el medievo era un lugar de fe ciega, también era un lugar de paranoia visual. La criatura perfecta para ese mundo de dualidades y traiciones era la Anfisbina. Su nombre lo dice todo. La que va en 2 direcciones, una serpiente con una cabeza en cada extremo del cuerpo, símbolo perfecto del pecado eterno. Los textos decían que nació de la sangre de Medusa. Sí, la sangre de la cabeza decapitada de Medusa goteó sobre el desierto de Libia. Y en lugar de flores, crecieron serpientes con doble personalidad. Pero lo más gracioso era verla moverse. Algunas versiones de la leyenda describen que para ir más rápido, la cabeza delantera mordía a la trasera o viceversa. Se convertía en un aro rodante. La única forma de avanzar era agarrarse y rodar de manera similar a un uroboros. En la iconografía románica, claro,
No podía faltar. La iglesia la adoraba para condenarla. Era la perfecta metáfora de la duplicidad o el hereje que se contradice. Una cabeza predica la luz, la otra susurra herejía. Un hombre que llora con un ojo y se ríe con el otro. Un dolor de cabeza para cualquier párroco. Aún así, era extrañamente útil. A diferencia de otras serpientes, esta era de sangre caliente, inmune al frío. Por eso, su piel tenía propiedades casi mágicas. ¿Tienes artritis? ¿Resfriado crónico? Ponte un trozo de anfisbena. ¿Eres un leñador y te cuesta talar un árbol? Clava la piel del bicho al tronco. El árbol cae fácil y de paso te mantienes calentito. Para la iglesia, esta criatura no era un simple error de la naturaleza, sino la encarnación de todo lo que salía mal. Era traición y duplicidad. Era indecisión. Era, finalmente, una aberración antinatural, un insulto al diseño divino y una versión potenciada del animal que te sacó del jardín del Edén. Tres criaturas, tres silencios. Quizás nunca existieron, o quizás solo fue más fácil olvidarlas que enfrentarlas. Y así, entre manuscritos olvidados y símbolos borrados, estas criaturas desaparecieron. Tal vez nunca existieron, o tal vez solo aprendieron a esconderse mejor. En cada mito hay una advertencia, en cada dibujo una verdad que alguien no quiso que recordáramos. Si te gustó el video, sígueme y deja tu like para más historias de Metaría.